Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio del 2026 que tiene como propósito pues continuar con este proyecto que me llena de mucha ilusión. Como se darán cuenta, hay un cambio de formato. Habíamos estado haciendo meramente el audio, ahora se me ocurrió que podríamos iniciar con grabación porque pues, ¿por qué no? Vamos a migrar a un nuevo formato y pues nada, con este cambio de formato le damos la bienvenida al 2026 y como siempre agradecerles que estén aquí escuchándome, así que vamos a dar inicio. Como siempre, pues bienvenidos y bienvenidas a su podcast ya de cabecera de literatura llamado Entre Letras. Y hoy voy a hablar acerca de un libro que, como ya vieron en el título, es de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y pues nada, tengo algunos comentarios que decir al respecto. También quiero decirles que va a ser un poco desorganizado, me parece, porque todavía no sé muy bien que cuando incluimos la variable del video, como que va a ser un reto para mí este tema de la edición, de coordinar el audio, porque ustedes no lo saben, pero la cámara con la que estoy grabando no está conectada a este micrófono. Este micrófono está conectado a una aplicación de audio. Usted dirá, probablemente me ando haciendo pelotas y tendrá toda la razón del mundo en pensar esto porque ni siquiera yo tengo idea de cómo lo voy a lograr, pero aquí estamos. El chiste es que aquí estamos y que vamos a platicar rico, sabroso acerca de Pedro Páramo. Y bueno, démosle inicio a esta preciosa lectura. Y para esto vamos a iniciar dando los datos típicos que siempre hacemos al inicio de estos ya famosos episodios, que es, pues bueno, hablar acerca un poco del autor. Y pues vamos a comenzar. Les digo que no sé, tal vez aquí debería haber una transición de audio, pero pues por primera ocasión les pido paciencia y vamos a intentar hacerlo así, ¿sale? Pero bueno, hablemos de algunos datos biográficos del autor. Nace el 16 de mayo de 1918 en Sayula, Jalisco, y es escritor y fotógrafo. También perdónenme porque estoy tratando de ver para la cámara. Ya sé que esto se ha vuelto como 5 minutos de yo disculpándome, pero no sé si o leo o veo para allá o veo así como a la nada, como lo hacía con el podcast, pero en fin, es mi ansiedad la que necesita disculparse al respecto. Volvemos a iniciar. Nace el 16 de mayo de 1918 en Sayula, Jalisco. Es escritor y fotógrafo. Se le conoce como perteneciente al movimiento literario del realismo mágico. Fíjense que estuve viendo ya desde antes, no con esta lectura, que hay algunas críticas respecto al realismo mágico, porque hay algunos opinadores, bueno, hay algunos como escritores o gente que da opinión respecto a literatura y que la crea, que este tema del realismo mágico es un poco como hasta racista, porque hablamos más bien de realidades dentro de Latinoamérica y la manera en la que es percibida en el mundo exterior es algo como místico, mágico, maravilloso, cuando en realidad son las realidades de América Latina. Pero bueno, platicaremos de eso un poquito más porque de hecho el texto con el que vamos a comentar Pedro Páramo está un poquito relacionado con la mirada extranjera para fenómenos latinoamericanos, que ahora que lo pienso viene muy bien con todo este tema que ha pasado respecto a la ocupación de Estados Unidos en Venezuela, pero bueno, ya veremos qué pasa, a ver si hay alguna asociación ahí interesante conforme vamos haciendo el episodio. Pero bueno, comentario ahí respecto al realismo mágico. Que ahora, ¿saben qué? Me hace pensar cuando, la verdad es que no me acuerdo dónde lo leí, en algún momento tomé un diplomado en Historia del Arte y recuerdo que me habían dicho que Frida Kahlo, creo que era Frida Kahlo, se sentía un poco molesta de que le dijeran que era parte del movimiento surreal, porque, bueno, movimiento surrealista, porque ella decía que ella retrataba su realidad, un poco el mismo argumento que les decía, como de que ella solo retrataba su realidad y que ponerlo bajo la categoría de surrealismo decía, pues no, es que esto no es una alteración de mi vida, esto es lo que es y quién soy, ¿no? Creo que abona un poco como entre el realismo mágico y el surrealismo que en el arte pictórico. Pero bueno, en 1933 Juan Rulfo intenta ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero al estar en huelga se mueve a la Ciudad de México y para 1934 escribe trabajos literarios. Tenía 16 años en la revista América. En la revista América. Fue archivista en 1946 y se dedicó a la fotografía. En 1945 publica los cuentos Nos han dado la tierra, Macario, y en 1948 publica La cuesta de Comadres, en 1950 Talpa y El llano en llamas, Diles que no me maten, y todo esto en la revista Americana. Yo leí un compendio de cuentos de Juan Rulfo que está en esta edición. Y les puedo decir que, pues chulada desde ahí, ¿no?
Yo no había sido tan cercana a los cuentos. Normalmente leo más novelas, pero últimamente he estado más atenta porque leí también de Horacio Quiroga, cuentos sobre el amor y la muerte. Vida, amor y muerte, creo que es así, pero es de Horacio Quiroga. Y pues nada, me ha gustado mucho leer cuentos. De este, por ejemplo, de este compendio, mi favorito fue El hombre. De hecho, le puse ahí una cita acá que dice, me encantó, para que no se me olviden que esos son los libros que me gustan. ¿Ustedes rayan sus libros? Yo creo que es importante rayarlos, ¿eh? Porque siento que nos apropiamos un poco de ellos al hacerlo. De hecho, bueno, aprovechando que ahora hay el recurso audiovisual, les voy a mostrar cómo está rayado mi libro. No sé si se alcance a ver, espero que sí. Pero bueno, como siempre, desviándonos del tema. El chiste es platicar. En 1955 publica Pedro Páramo y ha sido increíblemente traducida. Esta obra fue traducida en alemán, sueco, inglés, francés, italiano, polaco, noruego y finlandés. En la vida yo pensaría que algo de lo que yo escribiera se podría traducir en un solo idioma. Ahora pienso en pues todo el impacto que tuvo Pedro Páramo para la literatura en el mundo, ¿no? Y que, insisto, es algo que vamos a estar hablando en un ratito. También recibió el premio Javier Villarrutia un año después por Pedro Páramo en 1974 y en 1983 gana el premio del Príncipe de Asturias. Usted, persona que me está escuchando o viendo o ambas, se preguntará qué fregados es eso. Bueno, son unos galardones entregados por el heredero al trono español y se destinan a honrar la labor científica, cultural, social, política. Que, por cierto, Wikipedia gana la categoría de cooperación internacional en el 2015. A mí Wikipedia se me hace una joya, de verdad. Yo he escuchado, y me acuerdo mucho en la prepa, que sí, en la prepa, porque no sé si en la universidad me lo llegaron a decir, tal vez, pero que esta cosa de que Wikipedia no era una fuente confiable, que pues sí, que cualquiera puede escribir ahí y tal. Y sí, a ver, sí, cualquiera puede escribir ahí, pero no toda la banda se da la tarea de hacer eso, ¿saben? Como creo que de las mil y un bromas que puede hacer la gente, pocas veces se hacen bromas respecto a ciertos saberes que Wikipedia propone, ¿no? Y pienso que está padre porque la gente que lo hace regularmente es gente que le interesa el tema y es como un apoyo a la comunidad. Creo que es ahora como decir que Wikipedia fue en su momento como lo que ahora es la inteligencia artificial para las generaciones en la universidad. Es solo una herramienta. Creo que Wikipedia vale la pena usarla como una especie de enciclopedia, precisamente que nos abre oportunidad a buscar más información respecto a temas. Eso es lo que está chido, como promover el pensamiento crítico, que esto solo sea una introducción, no que a lo mejor de ahí determines toda tu información, o que si lo vas a hacer, por lo menos revises las fuentes, pienso yo. Que luego la IA tiene ahí sus cosillas porque a veces se inventa información para no quedarte mal. Pero bueno, en resumidas palabras, pues es un fregón, ¿no? Como siempre, la gente de la que hablamos aquí está cañona y pues un escritor con una sensibilidad artística padre. Pienso que este tema de que sea fotógrafo tuvo mucho que ver para la sensibilidad que tenía para escribir paisajes, atmósferas. De verdad que en Pedro Páramo se vive una atmósfera que es muy sencilla habitar. No sé si también mi contexto como mexicana favorece a que yo pueda sentir muy cercanos los ambientes y los paisajes que propone Juan Rulfo, pero creo que puede ser eso y que obviamente también el autor tiene una sensibilidad artística y visual interesante para la producción de sus obras. Quiero pensar que no solo es mi experiencia y subjetividad como latinoamericana. Bueno, seguramente no lo es porque tanto ha sido un exitazo que ha sido traducida eh, en invariables idiomas. Pero no sé, ¿ustedes qué piensan? Yo he pensado que me gusta mucho leer obras en español, en mi idioma precisamente, como escritos por pues latinos. Me gusta mucho que me hablen en mi lengua, como que creo que puedo entrar muy bien en la apreciación literaria cuando es en mi idioma. Esto obviamente no significa que desprecie como creaciones de otras lenguas, solamente me gusta, como que las prefiero. No sé. Bueno, como sea, vamos a continuar con esto. Hablemos un poquito sobre el texto que quiero platicar con ustedes. Aquí debería de haber una transición, como de que ya hablamos de la situación biográfica del autor, aquí debería haber una transición donde hablamos acerca del contenido como tal, pero pues no la hay. Esto es lo que hay. Y bueno, ¿qué quiero hablar ahora? Hay un texto que está en la revista de la Universidad Autónoma de México, que es escrito por Mariana Frank, que es una traductora, escritora alemana, que ella
fue la encargada de traducir el texto de Pedro Páramo en alemán. Tuvo muy buen recibimiento en Alemania, hubo muchos comentarios como súper elogiadores, y eso mismo sucede en Francia, Estados Unidos y Suecia. Según la autora, Juan Rulfo se posiciona como un expositor importante de la novela moderna, digamos que la categoría literaria en la que podemos ubicar a Pedro Páramo es en la novela moderna, y pues quienes ocupan estas posiciones como Kafka, Proust, Joyce y pues bueno, varia bandita. La novela moderna surge para 1913 y 1930. Lo que caracteriza a esta categoría es la disolución tradicional de la estructura con diferentes recursos. La autora Mariana Frank nos propone varias como características especiales de la novela moderna, y la iremos como platicando acá en este episodio. Ahora, fíjense que para 1913 México ya estaba terminando, bueno, más bien inició su revolución en 1910, estamos todavía con estragos ahí bélicos. Creo que es útil pensarlo porque, bueno, Pedro Páramo está habitado, bueno, está escrito, ficcionado dentro de este contexto político y social. Creo que está interesante también ese tipo de cosas, ¿no? Que la novela moderna surge en 1913 y al mismo tiempo, 3 años anteriores, estaba estallando la Revolución Mexicana aquí en México. Pues sí, ¿no? Ni modo que la Revolución Mexicana en Europa. Pero bueno, hablemos de algunas cosas y recursos que propone la autora que hace distinta ahora la categoría de novela moderna. Y en primer lugar dice que se elimina el narrador y lo sustituye por un diálogo o monólogo interior, y pues ahí aparece un contacto directo entre el personaje y el lector. Sí, creo que pues estamos un poco acostumbrados, me parece que antes se podía estar un poco más acostumbrado a que un narrador nos lleve por el camino del protagonista. Ahora el protagonista tiene presencia dentro de su propia narrativa, y es así, eso es cierto, porque en Juan Rulfo no existe un narrador, es el prota, o son los mismos protagonistas los que van hablando. El segundo punto dice que un mismo acontecer se capta desde distintos ángulos, por lo que se relativiza. Sí, bueno, aquí creo que es un tema importante para pensar cómo analizar Pedro Páramo o cómo poder leerlo. Yo podría decir, este texto lo leí en la prepa, me parece, y definitivamente no tenía las habilidades para poder hacer un análisis, ni siquiera como para entenderle, ¿saben? O sea, que perdida, una morrilla ahí de 17 años, ¿qué iba a saber de la literatura y de análisis literario? No menosprecio obviamente a las adolescencias, por supuesto que no, pero claro que a lo mejor me atrajo más lo enigmático, como que eso fue lo que me asombró. Y ahora pienso que ya puedo ser un poco más fina con algunos comentarios. Ay, y yo diciendo comentario bien tonto aquí, ¿no? Pero, pero bueno, creo que uno puede como ir sofisticando sus comentarios, qué sé yo. Y bueno, esto lo digo porque cuando era adolescente, pues era como de, güey, ¿quién está hablando? O sea, no entiendo, como esto ya pasó, esto es en el pasado, en el presente, ¿quién lo está diciendo? Y pienso que ahí guarda la riqueza de este libro, porque se relativiza, como dicen, los puntos de vista. Cuando estamos hablando de los protagonistas de Pedro Páramo, pues estamos hablando de diferentes personas que van apareciendo según el recorrido del libro. También hay una especie de situación atemporal que surge en Pedro Páramo. Pedro Páramo lo conocemos a través de las narrativas de otros, tanto de su pareja como de sus hijos. Y pues bueno, eso hace que sea todavía más enriquecedor como el asunto, ¿no? Pero creo que confuso también. Luego hablamos de que se incorpora una trama documental, como me parece que esto puede estar relacionado como en el que está ambientado en una época revolucionaria. Ahí podríamos como decir que tiene incluso hasta un factor político. Otra cosa que dice Mariana Frank es que el autor no guía al lector, el lector se vuelve activo y el lector es coautor de la novela moderna. Esto me parece que surge así porque tú tienes que sacar tus propias conclusiones. Creo que es útil involucrar como al otro, como en esta concepción de la realidad dentro de la literatura o de los escenarios que propone Juan Rulfo. Ahora, fíjense que también estaba pensando justo ahorita en lo que estaba leyendo y estoy tratando de buscar el libro, pero creo que no lo tengo. No lo tengo, qué mal. Según yo se me lo había traído para acá. Pero, no, sí, aquí está. Permítanme. Hay un libro, ahora que leí esto nuevamente, porque este guión yo lo había escrito y nada más por desidia no había terminado de grabar el podcast. Con esto que dice la
la escritora, de que el autor no guía al lector, el lector se vuelve activo y el lector es coautor de la novela moderna, quiero abonar a que he estado leyendo Las penas del joven Werther de Goethe, que es este libro en esta editorial de Alianza. Y esta es una novela epistolar donde se hablan, bueno, está basado como en los sentires de Goethe y ahí sus amores. Um, pero lo que está interesante de este libro es que estas cartas que escribe el protagonista se las envía a un amigo del cual no tenemos idea, pero resulta que ese amigo somos nosotros. O sea, sus cartas es como si nos la dirigiera a nosotros y ahí participamos un poco de la obra. Pero me parece que sí, efectivamente sigue siendo como nosotros espectadores, como solo recibimos el suceso. En cambio, en Pedro Páramo, pues la cosa no sucede así. Nosotros somos parte de la construcción de la narrativa. Que pienso que eso es algo, sí, efectivamente muy moderno, porque hasta en las representaciones pictóricas el observador tiene una participación dentro. Incluso me hizo pensar a cuando vamos a museos y ya ven que pues hay gente estudiada y dedicada para acomodar las cosas en los museos, como de que ciertas pinturas tienen conversaciones con otras, que al estar el cuerpo del espectador por ahí también se genera otra conversación. Entonces, bueno, creo que es enriquecedor porque además pensando que cada uno de nosotros es único y diferente, pues la participación en la lectura se hace muy particular con Pedro Páramo. Otra característica, dice la autora, es que no existe desenlace. Y sí, efectivamente no existe desenlace en esta novela. Se queda ahí como les digo que hay estos saltos temporales, como que a veces está un poquito borroso. Y nosotros tenemos que ir sacando estas conclusiones. Otra vez aparece el tema de que la lectura no nos guía a nosotros, sino que nosotros vamos a ir construyendo los escenarios conforme vamos leyendo. Luego dice, se suprimen los nexos lógicos. Pues sí, creo que lo mismo por el tema del salto temporal. No sabemos bien qué pasa, quién dijo qué, oye, pero que esto no pasaba desde hace algunos años y entonces regresó. Es como un bucle del tiempo extraño que creo que eso es lo gozoso de la lectura, que te confundes, te ondeas, como de, ¿qué pedo? ¿Qué estaba pasando aquí? Ya no entendí. Vamos a ver, la siguiente sería la alusión y la evocación desplazan a la descripción. Sí, había un autor que no recuerdo también que decía que la pintura debe de evocar o persuadir y no ser explícita. No me acuerdo qué autor era, no tengo aquí mis notas, pero creo que este tema como de completar imágenes, de completar historias, vuelve a hacer alusión a la participación del lector dentro de la novela. Y por eso creo que esto de alusión y evocación dejan un espacio en blanco en la literatura que nosotros rellenamos con lo que tal vez hemos leído antes, con lo que pensamos, con lo que nos despertó el texto. Y esto ya no es necesaria la descripción si nosotros somos los partícipes dentro de estas faltas que aparecen dentro de la literatura. Luego dice que la aparición de detalles insignificantes hace alusión a algo incógnito. Sí, pienso que al no ser tan descriptivo, sí nos permite dejarnos persuadir por lo enigmático de la novela, como que ya algo que no entendemos creo que puede ser como súper atractivo, como no sé a qué se refiere esto con el autor, no sé de qué estábamos hablando, creo que también es parte de lo seductor que tiene esta novela. Y bueno, también perdón si me escucharon tomar agua. La autora nos dice que hay una aparición de detalles insignificantes. Bueno, esto lo acabo de mencionar, pero bueno, realiza una asociación entre el barroco y la novela moderna. Pues ella piensa que la aparición de detalles hace alusión a lo que está escondido. Dice que el barroco tiene una intención de amalgamar todos los elementos del cuadro en una unidad indisoluble y no como en el Renacimiento, donde cada elemento tiene por sí mismo independencia. El afán de la unificación aparece en la novela moderna. Pues ahí tal vez no es tanto mi fuerte, pero puedo hacer un ejercicio lúdico y me parece que hay algunas pinturas del Renacimiento donde sí, efectivamente, cada elemento del cuadro se puede entender por sí mismo, pero hay cosas que no. Hay dos pinturas que es de Danae, cuando Zeus va y la visita, y hay una representación del barroco y hay una representación del Renacimiento. Y la Danae del barroco está como puesta en medio y solamente se ilumina el cuerpo pues de esta figura. Y alrededor me parece que hay un querubín, hay una mujer por atrás, pero están como oscurecidas y efectivamente en la pintura puede entenderse como
como un conjunto. No voy a poner aquí la imagen porque no tengo ni idea de cómo voy a editar esto, pero si lo logro hacer eventualmente, tal vez me ponga más creativa y les ponga imágenes. Pero luego hay otra que es la del Renacimiento, que pues sí, hay un querubín, también hay una señora, también está Danae, pero si solo viéramos al querubín se podría como explicar por sí misma la figura, cuando en el barroco tal vez no pase eso. Es una cuestión bastante lúdica, o sea, no soy experta en análisis de arte ni nada. En general no soy experta ni siquiera en análisis literarios, me gusta solo platicar. Pero bueno, quería como mencionar esta pintura. Déjenles digo bien de quién es esta Danae, porque hay una Danae, mira, aprovechando que tenemos aquí, tenemos la Danae de Rembrandt, que esa es la del barroco, y dejen nada más reviso bien, sí, les estoy dando bien los datos. Ahí voy, esto no carga, pero sí, hay una Danae de Rembrandt y hay una Danae de quién es la que les quiero decir. A ver, Danae, Renacimiento, a lo mejor si la busco, puede ser que nos aparezca con mayor facilidad. Si no lo logro, luego tendremos que pasar para otro momento, igual y les hago un reel y ya. Pues sí, tendremos que hacer el reel porque no ubico la pintura de quién estaba yo, quién quería decir. Era renacentista. Sí, sí, debería de ser renacentista. De Tiziano, Danae de Tiziano. Sí, sí, sí. La Danae, ¿sí? No, creo que no es esa. A ver, vamos a averiguarlo. Danae, sí, es de Tiziano. Danae recibiendo la lluvia de oro. Ajá. Bueno, les digo que no les puedo como mostrar la imagen porque no sé editar, pero bueno, la diferencia que yo estaba haciendo era entre la Danae de Tiziano y la Danae de Rembrandt. Y pienso que eso pues puede sostenerse en el argumento que dice Mariana Frank sobre cómo el barroco implica amalgamar y el renacimiento implica una individualización de cada elemento. Pero bueno, también pienso que está un poco tricky lo que les estoy poniendo porque no sé, a lo mejor podríamos comparar otras obras que no encajaran también en la descripción. Seguramente podrá haber una interpretación de alguna pintura barroca que sí pueda defenderse cada elemento por sí mismo o contar algo por sí mismo. No solo en estas dos cosas que yo les propongo. Pero bueno, ahora yo quiero hacer algunos comentarios respecto a la obra. Y me parece que la estructura de la obra efectivamente es salteada y es confusa. Yo me sentí como si estuviera en un sueño. Y quiero decir que a todo lo que me refiera con el sueño lo voy a nombrar como onírico, que son la relación, todo lo que esté relacionado con los sueños. Y me parece que esta cualidad hace que sea como muy natural que entendamos los elementos confusos. O sea, cuando soñamos, nosotros sabemos que si alguien nos cuenta un sueño, por ejemplo, sabemos que nuestro amigo no está loco, sino que tiene mucho sentido que esté desorganizada su descripción, porque pues así son los sueños, ¿no? De la nada estás hablando con alguien y cuentas como, y no supe quién era, y entonces resultó que sí lo conocía, y de la nada abrimos una puerta y ya estábamos en casa de mi abuela de tal, tal, tal. Entonces, Juan Rulfo juega con esta característica dentro de su libro, donde es confuso. Y el hecho de que sea tan sencillo como poder asumir que la fantasía forma parte del libro ya te permite como entender de manera distinta, ya no estás esperando una congruencia lógica dentro del texto. Y bueno, también pensaba que hay algunas frases que me parece que responden a esto que dice Mariana Frank de hacer la alusión, detalles que parecieran insignificantes que permiten que nosotros entremos dentro de la atmósfera que Juan Rulfo propone y les quiero poner un ejemplo. Hay una parte en la que se habla acerca de la muerte y la muerte es mostrada en el libro por medio de signos, como cuando el padre le dice a Susana, ya si ustedes lo han leído pues ya sabrán a lo que me refiero, si no, no se preocupen, esto no es un spoiler. El padre le dice a Susana unas frases que le dice que tiene que repetir y estas frases son, tengo la boca llena de tierra. Y pues bueno, a ver, pensemos, o sea, tengo la boca llena de tierra, ¿bajo qué contexto uno podría tener la boca llena de tierra? Creo que hace ahí alusión a la muerte, a que se avecina la muerte y además, bueno, la imagen de un padre diciendo esto, creo que todo este cuadro nos hace entender que sugiere el fallecimiento o la aparición de la muerte, porque es imaginizada a partir de los signos, la tierra, la boca, un padre es quien lo dice, y eso es lo que me parece bello, o sea, que me parece súper atractivo de la obra, que nos permite pensar esto como la boca llena de tierra. Creo que es una sensación de la cual yo nunca me hubiera imaginado si no lo hubiera leído, porque claro que en nuestro imaginario dentro de la vida nunca está, a lo mejor cuando éramos niños, de comer, bueno,
yo nunca comí tierra, pero a lo mejor como muy pequeño, cuando estás en estas etapas como primer año, 2 años, que te llevas todo a la boca, a lo mejor bajo ese contexto tal vez sí, pero ahora en mi vida adulta jamás me hubiera puesto a pensar en la sensación que tiene eh, o que se tendría si mi boca estuviera llena de tierra. Pero si por alguna razón me enterraran y yo no tuviera no sé cómo se le llama esta cosa, estructura de madera donde ponen los cadáveres, se me fue el nombre, pero si no fuera así y mi cadáver fuera enterrado en algún lugar, seguramente mi cráneo, eventualmente, la parte de la boca, la cavidad estaría llena de tierra. Entonces, son sensaciones que pues sacan mucho de onda, ¿no? Como que uno no esperaría evocar esa imagen para su propio cuerpo o para los del otro, los del cuerpo del otro, pues. Y bueno, pienso que son de las cosas como maravillosas que tiene este texto, que permite imaginar escenarios distintos. También me pasa con el texto de El Llano en Llamas, ¿eh? O sea, tiene unas frases, bueno, no solo del Llano en Llamas, sino de todos sus cuentos, que yo dije, ¿de qué me estás hablando? O sea, no sé, podría yo ahorita citarles alguna nota que me parece eh, como muy, muy delicado la forma en la que describe ciertas cosas, como por ejemplo, miren, les voy a leer una parte de un cuento que se llama El hombre. Bueno, no es una parte, son dos renglones. Camino y no ando nada. Se me doblan las piernas de la debilidad y mi tierra está lejos, más allá de aquellos cerros. Ya solamente leer eso me parece precioso. O sea, y además más porque, no sé, pienso en la imagen de un cerro, del cansancio de las piernas. Em, Creo que no se necesita ser muy sensible como para poder admirar los paisajes que Juan Rulfo propone en su obra. Hablando un poquito más del contenido de la obra está separada en dos partes. La primera es donde aparece Juan Preciado, que nos narra la entrada a Comala, y posteriormente se descubre como una conversación entre Juan, el protagonista, y Dorotea, que es otra mujer que también está, eh, pues, no sé, ¿puedo decir estas palabras? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, que está desvivida. Posteriormente se pasa a la vida del adolescente de Miguel Páramo y Pedro Páramo, eventualmente, perdón, este sí es spoiler, es asesinado por el arriero que condujo a Juan en un principio. Otra cosa que también digo, esto un poquito nada más para entender la estructura del texto y hablando sobre esta cosa de persuadir o de sugerir ciertos escenarios con ciertas palabras, quiero hablar sobre un elemento que creo está chido y es sobre hay una personaje que se llama Eduviges y ella trae colgando una imagen de Nuestra Señora del Refugio de los Pecadores, también llamada Virgen del Refugio, y es una advocación de la Santísima Virgen como abogada, auxiliadora y mediadora ante Jesucristo. Eduviges es un personaje que aparece y le da asilo a Juan. Y además, bueno, como datillo aquí religioso, Juan Pablo II da su homilía en el santuario de Nuestra Señora de Zapopan. Recuerden que Juan Rulfo es jalisciense y lo hace el 30 de enero de 1979 en la función de estos templos como lugares de conversión. Esa es la función del templo, un lugar de conversión, de penitencia y de reconciliación con Dios. Pensemos que Eduviges es este personaje que permite entrar a Juan Preciado a su casa y ella tiene esta imagen colgando o la podemos ver y da la curiosidad de que esta virgen, esta advocación, se refiere al tema de penitencia, reconciliación, lugares de conversión. No me parece azaroso que la persona que reciba apreciado en Comala tenga esta intención como un poco de penitencia. Había leído como algunas interpretaciones de que Comala es el purgatorio, ¿no? Como que ahí se mantienen las almas en un bucle de tiempo y pues bueno, que aparezca esta advocación de la Virgen María, creo que está como interesante, ¿no? Son estas cositas que les digo que le dan como sabor a la literatura. Pero bueno, afirma que la imagen de la Virgen, dice Juan Pablo II, despierta en nosotros la esperanza de enmienda y de la perseverancia en el bien. Ella, dice Juan Pablo II, nos permite superar las límites, no, perdón, las múltiples estructuras de pecado en las que está envuelta la vida personal, familiar y social. Pensando a Eduviges como una representante de la Virgen del Refugio, sería que cuando Juan Preciado llegase a su lugar,
es porque había una necesidad tal vez o una promoción de tratar de superar este tema del pecado, como una transición. Me parece que es por eso que se hace en la lectura de Comala como el purgatorio. Y pienso que es interesante pensar que Eduviges, si lo leemos por medio de esta información, aunado pues a lo que dice Pedro Páramo, que en el texto dice que ella pudo haber sido su madre, ahí por una cuestión que pasó entre Eduviges y Pedro Páramo. En algún momento Eduviges le dice a Juan Preciado, que ella pudo haber sido su madre. Entonces, pensando esto, más lo que les acabo de mencionar de Juan Pablo II y de la advocación de la Virgen María, insisto, no me parece de gratis que tenga esta imagen colgando. Pierde a un hijo, como la Virgen María, por ejemplo, y Abundio trae a Juan con ella. Me da la impresión de que se vuelve en eso, en un refugio para los pecadores. Y pues bueno, amigos, en realidad esto es una cápsula que tiene la intención de platicar de algunos elementos como los hemos mencionado hasta ahorita. No sé cuánto tiempo lleve yo de grabación. Creo que mi intención era hacerla breve. Sí, está siendo breve porque está siendo de media hora. Esto es así porque, pues bueno, es el primer formato que hago en video y por eso no es tan extenso como a lo mejor sería en otras ocasiones. Y pues la intención es platicar en general. A mí, déjenme decirles que es lo que me gustó de esta edición, la neta, fueron los grabados. Estos dos perros que están aquí me gustaron mucho y por eso escogí esta editorial y este libro. Y conforme lo fui leyendo, pensé en lo mucho que me gusta leer a autores latinoamericanos. Creo que mucho de mi biblioteca ha estado llena de este tipo de autores y lo disfruto un montón. Yo les puedo decir que es algo que me agrada mucho. Insisto, no es que no disfrute otras literaturas. O sea, por ejemplo, estoy leyendo también el de Goethe, o sea, también, y está padrísimo y me encanta. Y también los textos académicos que he leído, pues no son de hombres o mujeres latinoamericanos. Sin embargo, a la hora de hacer narrativas o al hacer literatura, novelas, me gusta muchísimo y disfruté mucho, mucho, mucho Pedro Páramo. Creo que, no sé si sería un texto que yo propondría para lectura en chicos de preparatoria, a lo mejor para universidad sí, pero bueno, luego también pienso que es en la prepa como el único momento en el que uno tiene tiempo para leer, ¿no? Y que pues pareciera que ya no importa si se entiende o no, pero hay que leerlo. Em, pero creo que retomarlo en momentos posteriores también nos puede dar lecturas distintas. Fíjense que yo quiero, también un libro que leí en la prepa fue la de Carta al Padre de Kafka, ahora que estamos hablando de novela moderna, y me gustaría retomarlo, como volver a leerla o a leer La Metamorfosis. Recuerdo mucho que mi maestra de literatura de la preparatoria nos había dicho que ella la segunda vez que leyó Metamorfosis fue pues más adulta y que le dieron muchas ganas de llorar. Y me acuerdo que, imagínense el impacto que tuvo para mí en la manera de análisis de textos que me acuerdo de ese comentario. Y cómo el tiempo también tiene mucho que ver y nuestras propias experiencias en nuestra biografía tiene que ver en la manera en la que le damos una interpretación a los textos. Incluso me hace pensar que el hecho de ser partícipes en la lectura de Juan Rulfo, específicamente con Pedro Páramo, al momento de leerlo una segunda ocasión, al ser partícipes en esta narrativa y apreciación del texto, no será igual la primera vez que lo leamos, a la segunda, como tampoco será igual a la tercera, la cuarta y la quinta, ¿no? En diferentes momentos de nuestra vida también pienso que cómo será volver a leer este texto cuando a lo mejor podremos estar en una situación de enfermedad, de estar cercanos a la muerte, de que gente que amamos haya muerto también, temas familiares, de religión. Creo que a pesar de ser una lectura bastante breve, porque son, a ver, ¿cuántas páginas? Son miren, son súper poquitas, 131 páginas, son muy pocas, pero aborda tantos temas que creo que eso, no sé, a ver, se me ocurre que el hecho de que pueda ser como tan enriquecedora tiene que ver con esta cosa de que al texto pareciera, y digo entre comillas, le falta algo, es decir, no es tan descriptivo y objetivo como en algunas otras novelas, sino el hecho de que deje algo como a la interpretación, a la alusión, a la conexión, favorece el enriquecimiento de que siempre sea distinto y que
su brevedad permita que nosotros terminamos o alarguemos la obra tanto como querramos, y no necesariamente en una cuestión anecdótica, sino como en las cosas que nos hace pensar, en las conversaciones que podemos tener, en las interpretaciones que podemos hacer de una sola imagen. Creo que ahí está como lo de las cosas también muy asombrosas de este texto. Pero bueno, amigos, vamos a terminar este capítulo por hoy. Me dio mucho gusto como volver a, a dar inicio a este proyecto que, como ustedes saben y quienes me conocen, yo le tengo mucho cariño. Antes había llegado con una intención de querer hacer diálogo conmigo misma, ese era el objetivo principal de este proyecto, y ahora la intención es platicar y conversar y conectar, escuchar, vincularme desde cosas que me gustan. Y espero que a ustedes también les haya gustado este episodio, que este formato haya sido un poco divertido, distinto. Y pues nada, cualquier cosa nos estamos hablando. Ahí está mi Instagram entre las letras en Instagram. Y este episodio me parece que solo lo publicaré en YouTube. Creo que Spotify no es una plataforma con la cual yo me sienta, pues, no sé si es conforme, cómoda. Cómoda es la palabra, así que creo que lo mantendré en YouTube. Y pues nada, nos vemos, que les vaya muy bien, feliz inicio de año, y mi intención es hacer un episodio por mes, así que aquí está enero, intentémoslo para febrero. Alguna lectura que ustedes propongan, también díganme, podemos leer algo juntos y juntas. Pero bueno, ahora sí, es todo y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.